Hola. A ver, cuando oímos hablar de un fichaje de 100 millones de euros, es que es inevitable preguntarse, pero ¿de dónde sale esa cifra exactamente? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de las valoraciones del fútbol, un mundo donde chocan el arte y la ciencia para ponerle al final un precio al talento. Es la pregunta del millón. Bueno, o mejor dicho, de los muchos, muchos millones. ¿Cómo se pasa de jugar bien en el campo a tener una etiqueta con un precio que tiene un montón de ceros? Pues vamos a verlo con datos, para entender la lógica que hay detrás de estas cifras que nos parecen astronómicas. A ver, tradicionalmente, valorar un jugador era casi un arte, ¿verdad? Se basaba en el ojo, en la intuición de un ojeador que veía algo especial. Pero claro, hoy en día la ciencia ha entrado con una fuerza tremenda. El análisis de datos, los algoritmos, están cambiando las reglas del juego y nos dan un método mucho más objetivo para saber cuánto rinde un futbolista. Y para entender cómo funciona esta ciencia, lo mejor que podemos hacer es seguir el viaje de un jugador a través de sus números. Vamos a coger un caso de estudio real y a ver cómo su carrera, desde que era un chaval hasta que se ha consolidado, se va traduciendo en un valor de mercado. Bueno, pues nuestro protagonista empieza su camino en el Barça con solo 17 años y a partir de ahí su carrera le va llevando por diferentes clubes de primer nivel, incluyendo una etapa en la Premier, en el Brighton, y al final acaba fichando por el Mónaco. Vaya, un recorrido bastante típico de un talento europeo. Pero claro, una cosa es ir cambiando de camiseta y otra muy distinta es lo que de verdad define el valor. Lo que los analistas buscan es un impacto real en el juego, que sea positivo y sobre todo constante, temporada tras temporada. Es que la consistencia al final es la clave de todo esto. Y aquí es donde entra en juego una métrica que es fundamental, el impacto acumulado. Fijaos, a los 17 años su puntuación era de 140, pero lo increíble es cómo crece. Solo 3 años después, con 20, ese valor se había más que triplicado, superando los 446. Esta progresión es exactamente lo que enamora a los clubes, y ya con 23, la cifra es todavía más potente. 620,55. Ese es el número final. Una sola cifra que resume años de rendimiento, de desarrollo, de lo que ha aportado en el campo. Y este es el dato en bruto, la base sobre la que los clubes van a empezar a hablar de dinero. Vale, pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es exactamente esto de la métrica de impacto, o IM? O sea, ¿cómo es posible que un solo número pueda capturar algo tan complejo como la influencia que tiene un jugador en el campo? Pues en pocas palabras, la métrica de impacto es un valor que lo resume todo. O bueno, todo lo positivo que hace un jugador. Desde pases clave, regates, hasta recuperar balones o marcar goles. Todo se mide, se pondera y se reduce a ese único número que te dice, este jugador aporta esto al equipo. Y aquí vemos algo súper interesante, que es su rendimiento temporada a temporada. Vemos que su pico de impacto llegó a los 20 años, con una puntuación de 14,02. Este tipo de análisis es oro para los clubes, porque no solo les dice el valor que tiene ahora, sino también su potencial, su trayectoria. Y ahora sí, llegamos al paso crucial. ¿Cómo se cogen estos puntos de rendimiento, que son un poco abstractos, y se convierten en millones de euros contantes y sonantes? Pues aquí es donde entra la economía del fútbol. Esta es la pregunta clave, ¿no? La que conecta los datos con el dinero del mercado. Porque al final, cada uno de esos 620 puntos que vimos antes tiene un valor en euros. Pero, ¿cuál es? Pues la respuesta es que depende. El precio por punto no es el mismo para todos. Para un club con un presupuesto bajo que quiere fichar a un jugador de nivel, digamos, I5, que es un buen jugador, pero no una estrella mundial, pues cada punto puede costar unos 21.000 euros. Pero ojo, para un club potente que va por un jugador I1, o sea, un crack, ese mismo punto se puede disparar a casi 97.000 euros. O sea que al final el proceso para poner un precio se resume en 3 pasos. Primero, se calcula el impacto total del jugador. Segundo, se ve cuál es la tarifa de mercado para un jugador de su nivel. Y tercero, y esto es muy importante, se ajusta el precio final según el músculo financiero del club que quiere comprar. Y esto nos lleva a la última pieza del puzzle, que es el propio mercado. Porque un jugador no tiene un valor fijo, universal. Su precio depende, y muchísimo, de quién está sentado al otro lado de la mesa para negociar. Vamos a verlo con un ejemplo que es muy claro. Un buen jugador con un buen nivel de impacto puede ser valorado en 13 millones de euros por un club como el Feyenoord. Pero es que un jugador de élite con un impacto superior puede llegar a los 60 millones si el que compra es un gigante como el Manchester City. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo este análisis. Al final del día, el valor de un futbolista no es solo lo que hace en el campo. Es eso, sí, pero sumado a la pasta que tiene el club que lo quiere, a la competencia que haya por ficharlo y a cómo está el mercado en ese momento.
Es la ley de la oferta y la demanda de toda la vida, pero llevada al fútbol de élite. Sabiendo que detrás de cada fichaje millonario hay un modelo de datos súper complejo, queda una última pregunta para pensar. En un mundo donde los algoritmos cada vez tienen más peso, ¿qué papel le queda a la intuición? ¿A ese arte de descubrir el talento que a lo mejor no se puede medir con números? Ahí queda la reflexión.